cuando recuerdos quedan en tu corazón. Aquellos días en mi soledad, cuando en tus ojos yo encontraba todas las fuerzas que me hacían continuar. Una palabra, una brisa, una luz al caminar, un simple gesto en el alma que bastó para expresar que alegría estar ahí, tu presencia haciendo más y para sobrevivir. Esta amistad es verdadera, convertiste dentro de mi corazón. Que alegría estar ahí, el gozo tuyo apoyado a existir. Tu melodía hace camino, ese camino que te lleva. ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Es una alegría nuevamente estar con ustedes. Gracias a nuestros hermanos, nuestras hermanas que se están conectando hoy a través de Emaús, Radio Austin, Radio Encuentro y La Barca Radio, que nos abren sus puertas, sus espacios, su cariño, su corazón, sus oraciones para poder compartir aquí en Misión Familia Presenta un tema. ¡Wow! Va a estar candente con Georgina Labastida. Mucho gusto de verte nuevamente. Geo, ¿cómo estás? Bien, Adri, muy contenta, muy festejada. Doble festejo domingo y ayer también. Claro. Muy feliz de ser mamá y pues con la esperanza de que los hijos sigan creciendo saludables, fuertes, bien, hombres y mujeres convertidos a nuestro Señor Jesucristo. Así que pues eso amén. Claro. Esa es mi oración diaria, Adri. Así es. Por eso, mamás, 24/7, 365 días, celebremos, demos gracias a Dios por esta gran bendición. 1, 3, 5, 11, no importa los números de hijos que tengas, hijos tuyos, hijos de tu corazón, porque también tenemos hijos adoptados, adoptivos, hijos espirituales, hijos que no llegaron, ¿no? Por alguna razón no alcanzaron a nacer, pero pues están con nuestro Señor. Bueno, hay tanto que dar gracias y tanto que festejar. Por eso el tema de hoy, platícanos. Está. Sí, bueno, déjame, voy compartiendo. El tema de hoy es, fíjate que, bueno, el tema de hoy lo llamamos espérame, aquí estamos. Al tema de hoy lo llamé como, aquí está. ¿Sí lo ves, Adri? No, déjame ponerme los lentes. Bueno, o sea, sí se Yo ve muy la valiente. pantalla. Concepto de madre en la actualidad, ¿eh? Sí, pero sí se ve, o sea, sí se ve. Nomás, ahora sí, fuerte y claro, muy bien. ¿Se ve en forma de presentación o no? No, todavía no. Otra vez. Bueno. Te va a hacer la travesura. Ay, no, esta cosa. Vamos a ver. ¡Tarán! Pero no, se ve. Si no, pues aquí la vamos compartiendo, la vamos leyendo. Pero, o sea, sí, no te preocupes. Tú platícanos lo que nos quieres compartir. Ok. Bueno, disculpa, no sé. ¡Ah! ¿No se deja? No se deja. Me está. ¿No avanza? Va a tener que. ¿Se atoró? ¿Se trabó? A ver. Te está haciendo travesuras. No, sí, somos. Ese es el evento de estar en. El riesgo cuando estamos en vivo, ¿no? De que haya algunos problemas. Bueno, creo que ya lo pueden ver. El concepto de madre en la actualidad. Sí. Bueno, este tema lo traigo a la mesa porque he notado mucho en mis adolescentes que vienen a compartirme pues muchos de sus dolores, muchos de sus inquietudes, de sus pensamientos.
he notado que ha aumentado en los últimos años un sentimiento hacia la mamá de mucho rencor, de mucho dolor. Veo a los adolescentes como que se sienten que la mamá está, pues es su enemiga, los está dañando, ¿no? Y cuando yo conozco a las mamás, hablo con ellas, tengo una entrevista con ellas, pues me doy cuenta que ciertamente, pues tú sabes, las personalidades son diferentes y sí puede haber mamás que sean un poco más estrictas o más secas, pero en su generalidad veo mamás que les están exigiendo a los adolescentes pues cosas nada fuera de lo común, ¿no? Nada fuera de lo que esté, o sea, no les están exigiendo o no los están oprimiendo de una manera así como que digas, como para que el adolescente se sienta tan herido. Sí. Entonces, regresando a trabajar con el adolescente, estoy así como analizando la situación y separando ciertas cosas. Y entonces empiezo a confrontar a los adolescentes con diferentes circunstancias. Sí. Y gracias a Dios, muchos de estos adolescentes, la gran mayoría, responden y se pueden dar cuenta que ese sentimiento que tenían no era un sentimiento basado en una realidad, sino en este concepto de mamás que ahora se les ha formado a los jóvenes. Y a raíz de ahí yo me he puesto así como que mucho a analizar de dónde viene este concepto, por qué los jóvenes ahora sienten que los padres, en específico ahorita que estamos hablando de las mamás, ¿por qué sienten que los padres estamos como al acecho, como que estamos para molestarnos, como que estamos para lastimarlos? Y es un desgaste emocional que los jóvenes tienen. O sea, de verdad, aquí llegan con el corazón roto, Adriana. O sea, no les puedo decir de otra forma, con su corazón roto. Y cuando me dicen las razones... Por ejemplo, dame un ejemplo así de que te ha tocado escuchar. Sí, o sea, por ejemplo, es que pues mi mamá no me quiere porque se enoja conmigo porque no me levanto temprano no estoy lista a tiempo para ir a la escuela, ¿no? Y eso es suficiente para que se les rompa el corazón. Y es suficiente para que se les rompa el corazón, pero además es suficiente para que vean a la mamá así como una persona de verdad mala que quiere lastimarlos a ellos, o sea, que está en contra de ellos. Cuando yo hablo con las mamás y sí les hago algunas correcciones o sí les doy algunos consejos, ¿no? Como puedes hacer esto, habla de esta forma con ellos, o sea, ciertas cosas, pero de verdad es muy raro que yo me encuentre un caso en la actualidad donde sea la mamá una mamá así que sea agresiva, que tenga una muy mala intención, que sea abusiva, o sea, veo que las mamás no saben qué hacer porque quieren poner autoridad, quieren ayudar a sus hijos, y no saben cómo porque todo lo que hacen la adolescente o el adolescente lo malinterpreta. Entonces me puse a buscar como culturalmente qué está pasando, o sea, qué información están recibiendo nuestros jóvenes, qué está sucediendo como para que ellos lleguen a esta idea, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de las cosas muy grandes que han cambiado, que nosotros no lo vivimos, definitivamente no lo vivimos, es por ejemplo, este concepto. Bueno, antes de irme a estos conceptos, déjame decirte, me fui hacia como que a lo más básico, sí, a qué es el concepto de madre, ¿no? Y entonces, sí. por ejemplo, en la Real Academia Española dice mujer que ha concebido o ha parido a uno o más hijos. O sea, sencillo, no es como algo que descubrimos, es algo que sabíamos de siempre, ¿no? Pero que ahora, fíjate que se toma como en duda. Y ahorita que avancemos van a entender por qué. Por ejemplo, en Wikipedia, ahí nos habla que madre es un contexto, en un contexto biológico se le llama al individuo, fíjate cómo cambia, de sexo femenino que ha tenido descendencia directa. Se utiliza generalmente para miembros del reino animal y excepcionalmente para individuos de otros reinos vitales. La madre, desde una perspectiva cultural, dice Wikipedia,
constituye un elemento en la crianza de los individuos. El desarrollo fisiológico en el ser humano se completa con la crianza familiar que posibilita el crecimiento integral ante la desventaja biológica con respecto a otras especies animales que no necesitan cuidados extra para lograr sobrevivir por sí mismos durante los primeros momentos de vida. Y por el contrario, necesitan años de cuidado por parte de los padres, lo que establece de manera importante la prolongación del vínculo de apego que las madres humanas tienen con sus hijos. Entonces, hasta aquí, o sea, a donde le quieras buscar, está muy, muy explicado, o sea, como... Muy natural. Natural. Sí, muy Eres madre porque tienes... para nuestras generaciones no es nada nuevo, o sea, es lo que es. Pero, por ejemplo, para esta generación nueva, se encuentran con este concepto persona gestante. O sea, mamá ya no es mamá. Ya no se está queriendo cambiar ese nombre de mamá o de embarazada a persona gestante. ¿Por qué? Pues porque están, o sea, esta es una de las partes que empiezan a contaminar con todo esto de la ideología de género, ¿no? Donde empezamos a desmembrar el concepto de mamá y ese vínculo del que nos habla en la simple y sencilla concepto que nos da Wikipedia, es ese vínculo entre la madre y el hijo que se produce por el cuidado extenso que necesitan los hijos para ser independientes, ¿no? A ver, entonces, persona gestante. Entonces, si yo, como ando en la menopausia y ya no puedo gestar, es decir, ya no puedo tener hijos, ya no soy mamá. Según esta nueva forma de querernos hacer el mundo. Entonces, como yo ya no, o imagínate que me tuvieron que remover la matriz por algún tema biológico o fisiológico de patología. Como no tengo matriz, entonces ya no soy madre. Y los hijos que vienen de mí o de mi corazón porque los adopté, entonces ya no son mis hijos, según ellos, por decreto. ¿Qué tal? Sí, bueno, aquí se refiere mucho también a esta parte donde, por ejemplo, en la parte médica, es sorprendente esto, ¿no? Sí. En la parte médica, en los hospitales ya, en algunos hospitales ya no les permitan decir a la mujer embarazada o que acaba de dar a luz, la mamá, ¿no? Referirse a ella como la mamá, sino como la persona gestante. O sea, quitamos ese vínculo de madre y ese concepto que todos tenemos por naturaleza de madre. Entonces, es preocupante. O sea, pareciera como que dices, pues no es tan importante. Al final todos sabemos que hay ese vínculo y ese vínculo se crea. Sí, gracias a Dios, esta es una de las guerras que menos futuro tienen estas ideologías, porque siempre va a prevalecer más ese vínculo de atención que simplemente el concepto. Pero de tanto que se los dicen, se los llegan a creer y entonces los jóvenes de verdad empiezan a romper estos vínculos con sus mamás, con estos vínculos preciosos que Dios nos ha otorgado. Ahora, y si además, perdón, si no le das la fe y no les explicas que hay un mandamiento, el cuarto, que ya dice, honrarás a tu padre y a tu madre, pues entonces, ¿cómo refuerzas esto que es natural? ¿No? Exactamente. ¿Okay? Bueno, tenemos aquí otro concepto que está en boca de muchas jovencitas, muchos jovencitos, y es esto de mamá tóxica, ¿no? O sea, ya por lo menos ahí tenemos que agradecer que nos dicen mamás, ¿no? Pero le agregan esta palabra horrible, tóxica. Lo oigo mucho, es que mi mamá es una tóxica, mi mamá es muy tóxica. Y, por ejemplo, aquí hice unas anotaciones de lo más común que me encuentro. Por ejemplo, esta incapacidad para diferenciar entre una corrección justificada y una opresión por parte de la mamá. O sea, hay una línea muy delgadita, ¿sí? Bueno, una línea que para ellos es muy delgada, que es muy transparente y que ellos no pueden diferenciar entre una corrección que se justifica, o sea, no te estás preparando a tiempo para ir a la escuela, entonces te quito tu celular, y ellos lo interpretan como me está oprimiendo, me está interrumpiendo en mi privacidad,
me está quitando mis lazos mis contactos, esos lazos con mis amistades, ¿no? Me está esclavizando. Entonces es así como que la muerte para mí. Noto mucho, por ejemplo, aparece esto de desligar la relación sanguínea. Sí. No quiero, o sea, las mamás me dicen, no me quiere llamar como mamá, me llama por mi nombre. No. Y no quiere que me llame a ella o a él como hijo o hija. A ver, pero ¿cómo lo permite? O sea, ¿cómo una mamá le va a hacer caso al muchacho que le dice, a ver, Adriana, ¿no? A ver, Georgina, atiéndeme. Hey, en ese momento se acabó la relación, la comunicación, porque hay una autoridad que está dada desde lo alto. No es por supuesto. Lo que pasa es de que ha habido un malentendido sobre cómo tratar estos asuntos con los hijos, y muchos padres, por el miedo de perderlos y por estas amenazas que ellos hacen de me voy a ir y no te quiero, y de que no les hablan y cosas así, los padres empiezan como a ceder, y es aquí donde pues aparecen muchos de estos problemas, ¿no? Pero la mayoría de los padres, te podría yo decir que la mayoría de los padres no lo permiten. O sea, dicen, no, o sea, tú eres mi hija, naciste de mí y así te voy a llamar, te guste o no te guste. Pues entonces no te vuelvo a hablar, ¿no? Por ejemplo, les dicen los adolescentes. Ay, qué miedo. Y, por ejemplo, yo lo veo cuando estoy platicando con mis adolescentes, me dicen, es que Anita, y tú dices, ¿cuál Anita? Pues Anita, mi mamá. Ah, o sea, tu mamá. Entonces, me dicen, es que Anita, ¿tu mamá? ¿No? De verdad, ellos se desligan de esta relación sanguínea y rompen con este vínculo que tienen de padres-hijos. A raíz de esto, obviamente, pues también desarrollan sentimientos profundos de odio, o sea, tanto los padres como los adolescentes lo manifiestan, ¿no? Es que siento que odio a mi mamá, siento que odio a mi papá. En una ocasión me sorprendió una chica así tal cual, me dijo, mira, mi papá es buen proveedor, es buen esposo, ama a mi mamá, me trata bien a mí, pero no sé, o sea, yo lo odio, ¿no? Y lo mismo he escuchado hacia la mamá. Es que mi mamá es buena onda, nos cuida, me da de comer, esto y lo otro, pero no sé, la odio y no sé por qué la odio, ¿sí? Ya cuando llegamos a ese punto donde ellos dicen, la odio y no sé por qué, o bueno, me abren las puertas para que yo pueda trabajar padrísimo con ellos, ¿no? Porque ya llegaron a ese punto, pero llegar a ese punto a veces no es tan fácil, ¿no? También encuentro mucho, por ejemplo, esa descalificación total a la mamá, ¿no? Donde lo que digas, lo que hagas es completamente insignificante. Pero el papá, perdón que te interrumpa, porque te prometo que estoy respirando y trato de ser paciente. O sea, discúlpame. ¿Dónde está el papá que no apoya a la mamá cuando el hijo le falta el respeto? Cuando o la hija voltea y le dice, Anita, a ver, hija, tu madre, que es mi esposa, es tu madre, y la única que le puede decir Anita soy yo. ¿Dónde está ese apoyo del papá o de la mamá viceversa en la crianza de estos adolescentes? ¿Dónde está? Mira, Adri, en unos años atrás, en unas generaciones atrás, este tipo de problemas se daban precisamente por la falta de la presencia del papá, o la falta de autoridad de papá, o la falta de autoridad de mamá. Correcto. Ahorita ha cambiado. Podemos ver papás que han ejercido una autoridad adecuada. Sí. Podemos ver mamás que han ejercitado una autoridad adecuada con los hijos, y sin embargo los hijos tienen estas manifestaciones. ¿Esto qué nos quiere decir? Que antes todas estas manifestaciones venían de adentro del núcleo de la familia, ¿sí? Correcto, ya entiendo. Había algo dentro de la familia que tenía que ser cambiado, tenía que ser modificado. Yo siento que ahora con las redes sociales, con toda esta información que nuestros chicos reciben a través de los medios sociales, a través de todas estas plataformas,
Fíjate que ya no podemos considerar nada más es los papás, es los papás y tenemos que considerar qué estás viendo, cuáles son las series que estás viendo, qué es la música que estás escuchando. O sea, yo sí he visto que efectivamente antes era la familia nada más y ahorita ya no es solo la familia. Claro que los papás están haciendo un esfuerzo sobrenatural para contener y se llegan a salvar los adolescentes, pero no en todos los casos, no en todos los casos, porque los hijos, desgraciadamente, y es ahí donde tenemos que poner más atención, porque los hijos desgraciadamente están tan expuestos a otras voces, a otra ideología a través de los medios sociales, que ya cuando te das cuenta, el hijo te empieza a llamar por tu nombre, ¿no? Y dices, ¿de dónde sacaste eso? Y, o sea, no, a mí llámame como mamá. Y los han regañado, les han exigido, les han dicho, y a los jóvenes voltean y, Anita, ¿no? Oye, Ana, sírveme, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pero a ver otra vez. Entonces, pues, no te sirvo, ¿no? O sea, claro, en ese momento. mamá, porque soy tu madre y no te sirvo. Pero sí quiero que, o sea, yo sí he visto en la práctica esta diferenciación, o sea, ya no es que solamente venga de casa, sino que aún en casas donde hay una estructura muy sólida, donde hay una dinámica familiar muy saludable, aún en esos casos se llegan a aparecer este tipo de conductas. Y es muy lamentable, es muy lamentable. Entonces hay que trabajar más fuerte con los papás. Y también otro de los problemas que llega a pasar, Adri, es el desgaste emocional, porque ya no es tanto la falta de respeto, sino es la continuidad de batallar en esta área, en esta otra área, en esta información, porque son muchos temas, ¿me entiendes? O sea, los papás ahora se confrontan con los hijos con muchos temas, que si estamos hablando que si el racismo, que si el aborto, que si el feminismo, que si el transexualismo, o sea, son muchos los temas que los adolescentes perciben de una manera y los padres percibimos de otra manera. Entonces ya no solamente es estas manifestaciones de falta de respeto, sino es la continuidad de ese estira y afloje. Entonces llega un momento en que los papás ya dicen, ¿sabes qué? Pido banderita blanca y me rindo, cosa que yo siempre, a algunos los animo y a otros les jalo las orejas. Claro, ¿cómo te vas a rendir? Ahora, no es un tema de toda la vida, estamos hablando de 2 o 3 años, 4 años. No, es que esa es otra cosa. La adolescencia se ha extendido a muchos años, porque antes los adolescentes empezaban a tener este tipo de comportamiento a los 14 años. Ahorita vemos chiquitas de 9 años teniendo este tipo de comportamientos. Entonces la adolescencia se adelantó. Y luego al finalizar la adolescencia veíamos en generaciones anteriores que los jóvenes ya empezaban a comportarse como adultos a los 18 o 20 años. Ahorita estamos hablando que la adolescencia se recorrió a los 25 años. O sea, no son poquitos años, especialmente si desde un principio no supiste armarlo bien y hacerlo de la manera adecuada. El proceso de maduración del joven tarda mucho, mucho más. Entonces, obviamente esto tiene que ver con cada caso, ¿verdad? Cada circunstancia, cómo vivieron cómo se desarrolló la familia, cómo inclusive desde cómo se formó la familia, pero en su generalidad sí veo mucho esto, ¿no? Sí veo mucho esto y es sumamente triste. Entonces, por esta misma descalificación, por ejemplo, pues difícilmente aceptan la corrección por parte de la mamá, ¿no? Hagas lo que hagas, digas lo que digas, como mamá quedas descalificada y la corrección es difícil porque aunque se les quitan los electrónicos y demás, ha llegado adolescentes que me dicen, no me importa que me quiten los electrónicos, o sea, no me importa. Entonces, y por otra parte... Perdón, ¿nos vas a dar
soluciones, ¿verdad? Nos vas a compartir qué podemos hacer con estos casos tan extremos, o sea, tal vez llegar a acuerdos, tal vez estos límites, porque es Sí, mira, aquí una de las, ya cuando estamos hablando de estos casos así, sí. Sí es muy importante la ayuda externa, porque yo le llamo que es como un apalancamiento. O sea, el hijo ya está completamente bloqueado, que no quiere escuchar a la mamá o al papá, están completamente bloqueados. Entonces, diga lo que diga la mamá, no hay forma de que llegue la información. Cuando se busca la ayuda adecuada, un coaching adecuado, importantísimo que busquen un coaching cimentado en creencias, en su creencia, en su fe cristiana. De otra forma, todavía los pones mucho más en riesgo, mucho más en riesgo. O sea, es impresionante cómo estas consejeros actuales están lastimando tanto a nuestros jóvenes. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Una mamá se da cuenta que su hija está pasando por problemas de adicciones, teniendo relaciones siendo muy jovencita. O sea, se da cuenta de muchas cosas porque ella revisa el celular y revisa las fotos, ¿no? Entonces la chica va a la consejera y la consejera le dice, el consejo que le da la consejera a la niña es, pues ya no tomes fotos, no tengas evidencias. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Entonces es sorprendente cuando va un chico o una chica que no está muy seguro de su identidad sexual, o sí está muy seguro de su identidad sexual, pero simplemente, por ejemplo, con una chica, es una chica muy activa y simplemente, o sea, es muy activa y muy brusca y se viste, le gusta vestirse como muy masculino, colores muy masculinos, pero no tiene problemas de identidad, o sea, ella se siente mujer, se sabe mujer y le gusta ser mujer. Simplemente no es la típica muchachita de peinadita y pintadita y demás, ¿no? Ya por ese motivo la mandan a llamar de la escuela para preguntarle que si ella se siente hombre o algo así. Entonces, ella dice, no, yo soy mujer y me siento mujer. Con eso fue suficiente para que hablaran a los papás para decir, probablemente a tu hija, y tanto los papás dicen como que, pues no, mi hija nunca me ha manifestado eso. Yo me pregunto, ¿cuántos de estos muchachitos que puedan estar pasando por un problema de identidad sexual, que es muy normal en la adolescencia, cuántos de estos chicos les preguntan eso y ya los están induciendo a tomar decisiones drásticas, ¿no? Sí. Esta chica pues se salvó porque aparte, te digo, es de carácter fuerte, me encanta la personalidad de esta chica, me divierto mucho platicar con ella, me gusta mucho platicar con ella, tiene una personalidad muy única y gracias a que tiene esta personalidad fuerte y que para ella está muy clara su sexualidad, no cayó, pero era una trampa, o sea, yo lo veo como, es una trampa, tal cual, es una trampa, tal cual. Entonces, de verdad que ahorita sí es muy riesgoso llevar a nuestros jóvenes con cualquier persona. De verdad, asegúrense que tengan valores cristianos. Es difícil porque inclusive, o sea, legalmente los consejeros no se pueden, digamos, manifestar sus creencias. Entonces, es difícil que tú sepas cuáles son sus creencias. Sí. Entonces, la tienen difícil nuestros papás. O sea, yo regularmente trato de entender qué está pasando con ellos en casa, trato de entender en qué momento se cansaron, ¿no? Hay otros que de plano nunca le entraron al problema, nunca le entraron no quiero decir al pleito, sino al conflicto. A la batalla, ¿no? Nunca le quisieron entrar a la batalla y siempre se dieron. Y es algo que yo les digo mucho a los papás.
cuando tengo pláticas con ellos así en grupos grandes, siempre les hago este énfasis. Nuestra responsabilidad como padres no es solo de educar a nuestros hijos, no es de darles todo lo que necesitan para sobrevivir. Nuestra primera responsabilidad es su salvación, ayudar a que nuestros hijos se salven, tengan una salvación, porque al final simplemente somos todos personas que estamos de paso por aquí y vamos a encontrarnos en un momento con nuestro Señor, vamos a regresar a nuestra casa. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a pasar por todo esto y poder llegar. Pero si nosotros nos vamos como papás queriendo simplemente agradar a nuestros hijos y adoptando todas estas ideologías que ahora están no solamente ofrecidas, sino además impulsadas, además impuestas. Impuestas, o sea, ya es una imposición, no es, ya casi no tienen opción los jóvenes, casi de verdad, ya casi no tienen opción los jóvenes. Es difícil. Yo creo que esta batalla es una batalla cultural donde los padres tienen que educarse y una batalla espiritual donde los padres tenemos que estar en oración constante y continua por nuestros hijos. O sea, tu papá que manejas un camión, tu papá que construyes una casa, ofrécele tu trabajo al Señor por la conversión de tus hijos. Tu mamá que lavas trastes o que también sales a trabajar, ofrece todo ese trabajo a Dios por la salvación de tus hijos. Porque esto no es una lucha solamente cultural, sino es una lucha espiritual. Por ejemplo, en una de las profecías de Nuestra Señora de Fátima, ella decía que la última batalla iba a ser la batalla contra la familia, ¿no? Y lo estamos viendo. Están cambiando el concepto de familia, estamos viendo cómo están cambiando el concepto de mamá, están rompiendo esos vínculos, hijos con los padres. Una situación difícil. Mira, por ejemplo, algo que viene a colación aquí es esta película, se llama Turning Red. Esta película salió apenas ahora en marzo, es la película de Disney de este año. Y es sorprendente lo que ves en esta película. ¿De un perrito? ¿O de una niña que se hace panda o algo así? Una niña que se hace una panda rojo o algo así. Sí, se las voy a contar para que no la consuman, para que no la vean. La vas a espolear, o sea. Sí, ni pierdan su tiempo. De verdad, yo estoy así como que ahorita totalmente en contra de lo que está haciendo Disney, está lastimando a nuestras familias. Saben cómo hacerlo, lo han hecho por años, pero ahorita están muy agresivos, muy agresivos. Descarados. Por ejemplo, la directora de Disney, en Disney Entertainment, Carrie Burke, dice que pues se ha dado cuenta de la gran necesidad que hay para fortalecer esta ideología, bueno, no lo dice así como ideología, ¿no? Sino como fortalecer el LGBT en las películas, porque no es suficiente. Entonces, se ha comprometido con la sociedad, y eso lo dice ella, y lo pueden encontrar en Google facilísimo. Ponen directora de Disney Entertainment, Karen Murphy, y ahí sale el video donde ella habla de que tiene un hijo trans, otro hijo que es trans también, pero le llaman panda trans, algo, no me acuerdo el concepto exacto, pero es que es como un fluido, ¿no? Como que no tiene definido quién es. Pansexual. Es un transexual, pero dentro de los transexuales ya ves que hay diferentes... Sí, ok. Esa es su circunstancia. Es su circunstancia familiar y personal. Abierto, ¿no? Está como que está abierto, lo que sea. Claro. Entonces,
Bueno, ella dice que en base a esto y en base a todo lo que le escriben correos electrónicos y le dicen, pues ella ha decidido que por lo menos el 50% de las películas van a tener personajes de LGBT, ¿no? Estamos hablando del por lo menos el 50%, cosa que en la sociedad, Adriana, no es así. No, O sea, en la sociedad no. regularmente siempre era un porcentaje del 2%. El 2% de la sociedad tenía algún... Pero ¿por qué se mete con los niños, pues? O sea, deja la infancia en paz. Digo, los adultos hagan su vida lo que quieran, pero ¿por qué con la infancia? ¿Por qué con Disney? Porque pues hay mucho dinero, sigamos el camino del dinero, Geo. Exactamente, hay mucho dinero y hay Claro. mucha maldad. Y hay mucha maldad, Adri. Entonces, esta es una situación muy difícil, muy escalofriante. O sea, poner a nuestros hijos a ver este tipo de películas donde constantemente va a estar el tema de trans, constantemente va a estar el tema de la homosexualidad, constantemente van a estar estos valores en contra de la familia, es darles a nuestros hijos veneno. Porque si uno de nuestros hijos tiene un problema de identidad, pues entonces se le ayuda, se le acompaña. Pero otra cosa muy diferente es traer a la casa toda esta ideología y estarlos adoctrinando con esto, creando esto. ¿Sí me explico? Sí, y que como papás no tengas una postura definida, firme, convencida, porque tú puedes decir, hijo, esto no es para lo que te conviene, confía en mí, soy tu padre, soy tu madre, yo sé que es lo mejor para ti, confía en mí. Eso es maravilloso, que finalmente logres que tu hijo, tu hija confíen en los pasos que está dando tu papi, tu mami, para tu mejor crecimiento, ¿no? Y como con el niño Jesús, ¿no? Que vaya creciendo en edad, sabiduría y gracia a los ojos de Dios, ante los ojos de Dios. Eso es lo que queremos con nuestros hijos. Sí, correcto. Fíjate que, por ejemplo, yo pensando cuando mis hijos, que son ahora grandes, son adultos, eran chicos, yo me ponía a ver películas con ellos y cuando yo veía, mi esposo y yo, mi esposo es muy analítico en todo ese sentido y por tal razón les prohibía muchas películas, ¿no? Y, bueno, tengo historias chistosas acerca de eso, luego se las platico, pero de verdad nos sentábamos a ver las películas con ellos y cuando salían temas que estaban con valores que iban en contra de nuestra creencia como cristianos, confrontábamos, ¿no? A ver, niños, ¿qué pasó aquí? ¿Qué piensan de esto? Nos hacíamos pensar, o sea, no les decíamos, ay, no, eso no. O sea, a ver, ¿notaron esto? ¿Y por qué habrá dicho esto? ¿Y por qué? Entonces les hacíamos preguntas donde nuestros hijos empezaban a ya no solamente ver la película como un consumo, como me lo trago, Sí. sino es como lo pruebo, lo siento la textura o lo huelo y después me lo trago, ¿no? Pero primero hago un proceso de ver si es bueno tragarlo, introducirlo en mi cuerpo o desecharlo. O desecharlo, ¿no? Pero, por ejemplo, con esta película de Turning Red, digo, o sea, ni de loca me sentaría a ver esta película con mi hijo de 7 años. Ni de loca, porque el contenido es tan constante, tan grande, tan malo. Humillante. Es como que imposible parar la película cada 5 minutos y hacerle una crítica, ¿no? O sea, ya no es algo viable. Entonces digo, bueno, realmente mi hijo tendría la capacidad para procesar toda esta información y hacer todo un análisis, porque es tanto que dices, ¿sabes qué? Me espero a que crezca. Me espero a que crezca para que la vea. O sea, no pasa nada si no consumimos Disney. No pasa nada. Muchos crecimos sin ver todo esto de Disney de forma constante. Ahorita nuestros hijos pues tienen la aplicación de Disney, tienen, o sea, el canal de Disney, y bueno, es un constante información que reciben, pero no lo necesitan, o sea, no pasa nada si nos divorciamos de Disney, de verdad. Claro que los amiguitos van a hablar y demás, pero se enfocan en jugar y eso se les olvida y va de largo, ¿no?
Bueno, les decía, esta es la historia de una niña que se llama Meilin, y ella es una muchachita de 13 años, por ahí tengo mis apuntes, chica de 13 años, es de familia oriental, pero se supone que vive en Chicago, y es una niña, pues, que tenía una relación muy cercana con su mamá y ella hacían sus quehaceres, ejercían su fe, honraban a sus antepasados, o sea, dentro de lo que es su fe, ¿no? Una niña que tenía lazos muy fuertes con su mamá. Nada más que esta familia tiene, por algún aspecto genético, tiene una situación donde cuando tienen emociones muy fuertes, se convierten en un oso rojo, ¿no? Ok. Y no es hasta que se calman que se vuelven a convertir en personas. Entonces, bueno, pues ya de ahí de empezar, pues volvemos a lo mismo, sugiriendo esto del transgénero, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, podemos decir, bueno, es como una representación de ese cambio físico que tienen los jóvenes, los adolescentes, cuando empiezan a tener todos sus cambios. Y por ejemplo, el oso se huele las axilas, ¿no? Como de ¡Iu! Y entonces ahí te hace referencia de ese cambio hormonal que los jóvenes empiezan a tener. Podríamos traducirlo como así, no irnos tan drásticos, ¿no? Podemos traducirlo solamente esta situación. Pero conforme va pasando la película, nos damos cuenta que realmente la película tiene un enfoque específicamente al conflicto con la mamá. Y la mamá empieza a aparecer como el antagonista de la película, ¿sí? O sea, en todas las películas anteriores, o en muchas de las, bueno, yo creo que todas las películas anteriores, el antagonista siempre era alguien externo, el malo era alguien externo, ¿no? Sí. Y por ejemplo, algo que mi esposo me decía ya de hace años atrás, cuando justamente los grandes estaban chicos, mis hijos grandes estaban chicos, me decía, oye, ¿has notado cómo los personajes los malos, antagónicos, los malos, aparecen ya como muy simpáticos y los buenos aparecen con cara de enojados? Y pues sí, o sea, nos pudimos observar y sí, o sea, era como esa imagen de malo ya estaba muy cambiado y la imagen de bueno también. Bueno, aquí, desgraciadamente, a quien ponen como mala es a la mamá. La mamá, cuando se da cuenta que su hija de repente un día se despierta siendo oso, entra al baño, la hija se ve al espejo a sí misma, se espanta, no sabe qué hacer, la mamá le quiere ayudar y demás, el oso sale corriendo y demás. Entonces la mamá está preocupada porque la mamá sabe que es cuando tiene emociones fuertes que ella se va a convertir en oso. Y entonces trata de tener este cuidado hacia la hija y va a la escuela como queriendo acercarse a ella y la ponen así como la mamá castrante, ¿no? Que sobreprotectora. Y entonces hay muchos elementos que tú ves ahí que la mamá hace que nos toca hacer a las mamás. O sea, no tenemos opción. Por ejemplo, en la película la muchachita quiere ir a un concierto, ¿no? Y quiere ir sola. Y pues la mamá le dice, no puedes ir sola. O sea, te tiene que acompañar un adulto. O sea, estamos hablando de una chica de 13 años. Claro. Y ya con eso la ponen así a la mamá como, mira, por ejemplo, aquí en la imagen, en la parte de arriba vemos como ponen a la mamá como esa mamá castrante que está como atrás de la hija acosándola y demás, ¿no? Cuando la mamá se supone en la historia lo que quiere es prevenir y ayudar a que la hija entienda cómo controlar estas emociones para que no se convierta en ese oso, ¿no? En otras ocasiones donde pues la mamá se alarma mucho es cuando le encuentra una libreta con dibujos sexuales, ¿no? Dices, bueno, 13 años, ¿cómo está eso, no? Hay una escena muy impactante, Adriana, donde ya
la hija conoce más de esta situación del oso, lo sabe manejar un poco más, ya es casi parte última de la película, Sí. en donde van a salir, la mamá le da permiso de salir, la hija se va a salir con las amigas, pero entonces decide irse parcialmente como oso, ¿no? Entonces ahí vemos la cola de oso que trae las orejas. Y entonces la mamá le dice, ¿vas a salir así? No, no puedes ir así. Y entonces la hija voltea y le dice, mi panda, mi decisión. ¿Te suena parecido eso, Adriana? Sí, por supuesto. ¿De dónde viene? Claro que se va, y se va la niña. Y se va la niña, sí. O sea, tienen una pequeña discusión y todo, pero que esto es lo alarmante de la película. Que al final no hay una reconexión con la mamá en donde la hija pudiera reconocer cierto de sus errores, no aparece esto. Pero bueno, antes de irme al final, mira, pongo aquí estas dos imágenes que son sumamente importantes, o sea, en la imagen de la mamá como antagónica, mala, perversa, tóxica, y luego la imagen donde los personajes, el personaje principal, pues obviamente es la niña como oso, pero los otros personajes sumamente importantes y que le dan mucho soporte emocional son estas niñitas amigas de la muchacha, ¿no? Entonces, las amiguitas son la parte importante, son las buenas, son las que las rescatan, son las héroes de la niña, ¿no? Entonces, ahí ya ves completamente una ruptura muy fuerte en donde ya se les dice tu prioridad, tus amistades, no es tu familia, no, ni tu cultura, ni tus tradiciones. Rómpelas porque tu mamá es sumamente tóxica, ¿no? ¿Qué me decías, Adri, perdón? No, perdón, que no es ni tu cultura, ni tu religión, ni tus tradiciones. No. Exacto. Lo importante justamente eso es lo que hacen las niñas. Claro. No respetar nada de esto. Quiero aprovechar esta pausa para agradecerle a Brenda que nos acompaña, a don Roberto Pardavé, muchísimas gracias, al Ministerio Agua Viva que también está aquí echándonos porras todos, muchísimas gracias. Dice Roberto Pardavé, la mejor educación son las palabras y la chancla de mi época. A falta de principios y valores, efectivamente, era la chancla mágica. Gracias. Sí, pero fíjate que realmente lo está diciendo de chiste porque todos sabemos que es mi papá. Y yo siempre siempre vi eso de la chancla como un chiste. Pero yo me di cuenta que de verdad las familias usaban la chancla de verdad ya grande. O sea, yo siempre pensaba que era un chiste. O sea, de verdad, mis papás nunca usaron la chancla. O sea, tenían otros métodos, no creas, pero la chancla nunca fue usada en la casa. Bueno, ¿qué más? Entonces, la mamá, tenemos que cuidar la figura de mamá, honrar la figura de mamá, rescatarla, tener en cuenta que tenemos a nuestra Madre Santísima, madre en toda la extensión de la palabra, que tuvo en su momento un adolescente que sí se le puso al brinco, oye, ¿no sabes qué estoy haciendo aquí, no? En el templo, las cosas de mi padre, pues sí, pero ella en su prudencia, dice ahí la palabra, lo guardaba en su corazón. En su momento me imagino que San José le debe haber puesto una regañiza y lo que le sigue, porque pues así debía de ser. Pero en ese momento, o sea, tenemos que pedir a nuestra Madre Santísima que nos enseñe esa prudencia, esa honestidad, sabernos que somos, antes de ser madres, mujeres dignas y valiosas, y que no podemos permitir, Geo, en ningún momento una falta de respeto de ese tamaño, ni de un hijo, ni un esposo, ni una vecina, ni una pantalla como la de Disney y una película de esa manera, porque nos está faltando el respeto como mujeres, como personas humanas. No lo podemos permitir. Y yo sí quisiera que recordemos Proverbios 29, donde nos dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Así y dará alegría a tu alma. O sea, ahora nos cuesta mucho trabajo el corregir, por muchas razones. Estamos distraídos, estamos cansados, nos da miedo corregir,
porque somos muy criticados cuando corregimos, pero tenemos que hacerlos, papá, porque si nuestros hijos no reciben la corrección, se desvían, y si se desvían, pierden su salvación. Y un día de verdad vamos a ser juzgados por nuestro Señor. ¿Qué hiciste con estos hijos que te di? ¿Por qué no los corregiste? ¿Por qué no los guiaste? ¡Claro! Entonces, no hay que cansarnos, papás. O sea, de verdad yo los animo a que retomen esa fuerza, retomen quiénes son y no se den por vencidos. No se den por vencidos. Me gustaría comentar nada más así rapidísimo que, por ejemplo, también en cuanto a lo que es la cultura, se ha visto en diferentes países ciertas manifestaciones de cancelación a los festejos de la mamá. Y eso es sorprendente. Eso es sorprendente porque como cultura latina tenemos muy arraigado este festejo a la mamá, ¿no? Pues fíjate que en algunos países ha habido ciertos indicios para cancelar. Por ejemplo, en Perú, en el 2020, quitaron del calendario, de plano, quitaron del calendario el Día de las Madres. Esto fue el ministerio de, ¿cómo se llama este ministerio? El Ministerio de la Mujer. Lo quitó del calendario. O sea, dijo, no necesitamos festejar a las mamás, ¿no? Y sí agregaron en el calendario el festejo lésbico. Entonces, imagínate, claro que los peruanos, nuestros hermanos peruanos dijeron, no, eso no está bien, no nos gusta. Y entonces, esta persona que lo hizo, pues así como que, no, o sea, fue un error, ¿no? Fue un error y no es que sustituimos una cosa por otra, o sea, lo de lo lésbico, el festejo lésbico se va a agregar solamente, pero no, definitivamente el festejo a la mamá, pues no se va a quitar. Pero mira, aquí está el calendario 2020, donde no aparece el festejo al Día de la Madre. Pues no permitiremos que pase. Entonces está en nosotros comprometernos con lo que es naturalmente. Eres madre desde el momento de que concibes. Aunque no sepas que estás embarazada, ya eres mamá, ya eres papá, aunque todavía no salga la prueba, pero ya lo eres. Y eso implica toda la vida. Y más allá, ya veremos, nos encontraremos en el final de los tiempos. Ay, Geo, no sé espérame, es que todavía no terminó. Es que perdóname. Por ejemplo, en Colombia, sí, empezaron a hacer muchas noticias sobre que en el Día de la Madre era cuando subían las estadísticas de homicidios. Ay, donde la mayoría las víctimas eran hombres, ¿no? Como diciendo, mejor no festejamos a las mamás porque se pone muy feo, ¿no? Hay muchos problemas en las familias y como que se pone muy feo y mejor como que no hay que festejar a las mamás. Claro, tengo un padrastro en mi uña, en mi dedito, me está molestando, me voy a cortar el dedo. Buena solución. Algo así. Por ejemplo, en Monterrey, aquí justo el lunes acaba de pasar aquí en México, Monterrey, en donde se canceló el festejo a las madres por una manifestación de feministas, donde dijeron, no queremos el festejo a las madres hasta que se aclaren los casos de feminicidio, que ellos le llaman feminicidio. Y entonces, bueno, por ejemplo, iba a estar ahí la cantante Villarreal y otros grupos y tuvieron que cancelar porque estas feministas con una forma muy agresiva, como siempre suelen hacerlo, se manifestaron y pues cancelaron el festejo del Día de la Madre, ¿no? Que dices, bueno, es la mujer en contra de la mujer. Es la mujer en contra de la mujer. Obviamente nadie estamos de acuerdo con la matanza ni de hombres ni de mujeres. Los homicidios, nadie estamos de acuerdo con eso. Pero, o sea, siempre en toda la historia ha habido estas situaciones difíciles y no por eso vamos a quitar todos los festejos, ¿no? Es porque, ¿por qué vas a quitar el festejo
del Día de las Madres. Y lo lograron, que es lo más triste. Y ya para terminar, y esto me daría pauta para un siguiente programa, la presidenta de la Cámara de aquí de Estados Unidos, Nancy Pelosi, el domingo, que es aquí donde celebramos el Día de la Madre, dijo: aquí estamos en el Día de la Madre, una semana en la que la Corte ha abofeteado a las mujeres en términos de falta de respeto por sus juicios sobre el tamaño y el momento de sus familias. Esto lo estaba haciendo alarde al tema del aborto. Aquí en Estados Unidos, la Corte está a favor de la vida y están en un proceso donde quieren quitar la legalidad a nivel federal. O sea, es decir, que la legalidad del aborto sea por estado, que cada estado decida qué quiere en cuanto a ese tema, hacerlo legal, no legal, hasta cuándo, hasta qué punto. Y obviamente el gobierno federal, demócrata que está muy a favor del aborto, pues no quiere que esto suceda. Y bueno, ese es un tema que podemos hablar muchísimo de esto, qué es lo que está pasando aquí en Estados Unidos, porque está muy interesante, pero así nada más de pasadita les digo, pongámonos en oración en esta situación, porque si la Corte Suprema logra hacer lo que pretende hacer, vamos a bajar el índice de aborto increíblemente. Va a ser una bendición para nuestro país, o sea, que nuestro país no sea abortista de inicio va a ser hermoso, va a ser muy, muy, muy gratificador, muy bueno para la sociedad, y no solamente para Estados Unidos, sino para toda Latinoamérica, porque entonces Estados Unidos ya no podría, el sistema federal ya no podría estarle dando dinero a la IPP mundial, que es la que les da el dinero a los gobiernos latinoamericanos para que se aprueben el aborto en nuestros países latinoamericanos. Entonces, son situaciones muy importantes y esto parece que se decide en junio, pero hay la posibilidad de que el presidente actual, que es pro aborto, pare este proceso simplemente mandando a decir la Corte Suprema va a estar en suspensión por un tiempo y con eso es suficiente para que no se pueda lograr. Entonces, ¿por qué traigo este tema, esto de Nancy Pelosi al tema de aquí? Es porque es una vergüenza y una tristeza que en el Día de la Madre, donde se festeja a la mujer que da la vida, salga en televisión nacional a decir que han bofeteado a la mujer y que le han faltado el respeto porque la Corte Suprema quiere revertir esta ley injusta para las mujeres y para los bebés. Es un cinismo, es una tristeza que el Día de la Madre salga a dar a publicar esto y a decir esto. Es como la contradicción completa y total. O sea, ¿cómo puedes festejar el Día de la Madre cuando estás promoviendo el aborto? Su tema fue el aborto. Feliz Día de las Madres, vamos a abortar y no nos dejemos. Es como completamente absurdo, completamente. Geo, pues quiero nuevamente darle las gracias a Brenda, a Roberto Pardavé, que nos acompañan, y bueno, pues nos vemos la próxima semana, primero Dios, los miércoles a las 11 del día, y nos queda mucho que hablar sobre este tema, cómo defender la vida, cómo defender a la mujer, cómo defender esta dignidad que la tenemos por el hecho de ser hijas de Dios. Gracias, Geo, fue un tema duro, fuerte, me heló la sangre y a trabajar. Gracias, Radio Encuentro, gracias, Emmaus Radio y La Barca Radio, que nos abren nuevamente sus plataformas y estamos con ellos. Gracias, Dios los bendiga. Bye. Hasta luego. Sé que no es fácil dejar todo atrás cuando has sembrado y has vivido. Hoy
fuerzas que me hacían continuar.